Hola, soy Néstor Granes. Esta vez trataré de un tema lleno de mitología y tabúes, y es sobre la sexualidad. Desde que yo conocí la existencia del sexo, sus sensaciones, y que es un acto que se lleva a cabo entre dos personas de distinto género, como lo es masculino y femenino, reflexionaba al respecto y pensaba que algo tan bonito no podía ser malo, como la gente lo decía, y la sociedad lo tergiversaba, junto con teología mística, filosofía, arte. Desde muy joven estudié sobre sexualidad. Como todo joven tenía muchas inquietudes y preguntas al respecto. Y una de ellas era si el sexo era bueno o malo. Y si era malo, ¿por qué estaba establecido? Y si era bueno, ¿por qué era tan prohibido? Entré a la iglesia a hacer mi primera comunión y después como auxiliar para ayudar a otros niños también a realizar este acto de fe, y aprendí los mandamientos y también los orígenes del hombre y la mujer, así como el objetivo de Dios al crearlos, creación del hombre y de la mujer. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Antes de crear Dios a la mujer, Dios también les ordenó a los animales ser fecundos y multiplicaos. Los animales, con su ayuda idónea, empezaron a reproducirse. Hay teorías que dicen que el hombre también se multiplicó sin mujer, o sea que era hermafrodita, así como es comprobable que hay animales con autorreproducción, como algunos peces, insectos, crustáceos, etc. Este tema lo compartiremos después. Por lo pronto vamos a fundamentarnos en que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Cuánto tiempo duró solo? Eso también lo analizaremos más adelante. Dios formó a la mujer de la costilla de Adán y también les ordenó hacerse fecundos y multiplicaos. Es un mandamiento de Dios fecundar, es lícito, es bueno. Salido del paraíso, el hombre se dispersó, sucedió lo de Caín y Abel, y Caín fue desterrado. El hecho de que Caín encontró mujer en otras tierras nos dice que Adán y Eva no fueron los únicos, o sea, no fue la única familia que salió del paraíso, a menos que mientras existía el paraíso, también fuera del paraíso había pueblos. Pero vamos a seguir lo bíblico y tenemos que dar por hecho que además de la familia de Adán, también salió más pueblo del paraíso, para que así sea congruente que Caín consiguió familia. Por otro lado, otra posibilidad es que Caín fue desterrado junto con su esposa, que tampoco se menciona en la Biblia. Bueno, esas son suposiciones. Lo importante de esto es que el pueblo de Dios perseveró aún después de ser expulsados del paraíso. Recapacitaron de su pecado y siguieron siendo obedientes a Dios, aunque su alma ya estaba contaminada por el pecado. La Biblia habla de que Dios se alegraba en Abel. Dios siguió guiando al hombre. Muchos incrédulos cuestionan quién escribió la Biblia, pero la realidad es que el hombre seguía teniendo una relación muy estrecha con Dios, y era muy común que los sacerdotes hablaran con los ángeles y a veces con el mismo Dios, y los testimonios de estos se fueron dando de generación familiar en generación. Así es como muchos acontecimientos quedaron asentados en las escrituras sagradas. Dios tenía mucho cuidado de que su pueblo no se contaminara con pueblos paganos, profanos e incrédulos, que además fueron creando dioses de acuerdo a su ignorancia y conveniencia. Génesis 6
1:4 nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el libro de Josué, dijo Josué a todo el pueblo: así dijo Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El pueblo obediente a Dios caía una y otra vez en la tentación. Se contaminaron con las hijas de los hombres. ¿Será que aún el hombre conservaba su divinidad? Aunque no en un 100%, pues Dios los seguía considerando sus hijos. Entre ellos estaba Taré, padre de Abraham, que servía a dioses extraños. Abraham habitaba entre el pueblo de Taré, por lo que pidió a su criado que buscara esposa para su hijo, entre los hijos de Dios, entre mujeres no contaminadas en idolatría. El hombre y la mujer se contaminaban o se conservaban en su esencia mediante el acto sexual. Esto quiere decir que el pecado de Adán y Eva es transmitido a través de los genes. Entre las energías que se manejan, se unen y se funden en este acto divino. Pero cuando se manejan malas energías, se comparten también malas energías. Abraham agradó a Dios por su fe. Conservó la tradición heredada de Noé por la dinastía de Sem. Y así hasta Abraham. Aunque Abraham heredó de Taré esa idolatría, pudo más su convicción y su fe en Dios. Bueno, Abraham, el padre de Isaac, quería una buena esposa para su hijo. No quería que Isaac se casara con una de las mujeres de Canaán, porque aquella gente adoraba dioses falsos. Por eso Abraham llamó a su siervo y le dijo: quiero que vuelvas a donde viven mis parientes en Harán y consigas una esposa para mi hijo Isaac. Rebeca era hija de Nacor, hermano de Abraham, y Raquel, esposa de Jacob, hijo de Isaac, era hija de Labán, hermano de Rebeca. Raquel es un nombre femenino de origen hebreo que significa la oveja de Dios. También significa aquella que tiene criterio para gobernar. La primera Raquel fue mencionada en el Antiguo Testamento y era hija de Labán y segunda esposa de Jacob, que se enamora de ella al verla inclinada sobre un pozo. El Génesis relata que para poder casarse con ella, Jacob trabajó como pastor durante 7 años para su tío Labán y así pagar su dote, pero Labán lo engaña y le entrega a Lía, su hermana mayor. Jacob trabaja 7 años más para poder casarse con Raquel. Después de muchos años de matrimonio, Raquel da a luz a José y Benjamín, falleciendo al nacer este último. Aquí hay algo muy curioso e interesante. Si Taré fue idólatra, ¿fue posible que sus hijos siguieran siendo hijos de Dios? Pues en un momento dado, Taré se arrepintió. Tanto fue el impacto que Dios se agradó en Abraham como padre de su pueblo, diciendo: a quien te bendiga bendeciré, y te maldiga, y a quien te maldiga maldeciré. Abraham es el padre de la fe. Todo lo anterior es como un prólogo introductorio para diferenciar entre lo bueno y lo malo en una relación sexual. Mateo 5:27. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Cómo se puede cometer adulterio solo con codiciar a una mujer
o a un hombre según el caso. En nuestro corazón no carnal, nuestra alma, traemos esa herencia de pecado, y una de ellas es el defecto de la lujuria, que apoyada por el defecto de la codicia provocan un movimiento de energía que alcanza al ser de la persona codiciada, mezclándose las energías para así como el agua, cuando se le vierte agua sucia, así se contamina la energía al ser adulterada. Hace unos días se subió al autobús en el que yo viajaba alguien a dar testimonio del poder y la misericordia de Dios, y habló de que Dios lo había sacado de su homosexualidad. Y pensando en esto, en este audiolibro, me dije, me gustaría platicar con él, a ver hasta qué grado ya es libre de eso. Me puse de pie para darle mi número de cel, pero su mirada hacia mí no fue la de un redimido, sino de un homosexual, y me dije, con esto tengo la respuesta, y ya no lo abordé. El hombre cometió adulterio en su corazón al mirarme con codicia. No estoy juzgando. De hecho, en este audiolibro o en el que sigue, hablaré sobre el por qué la gente tiene tendencias de preferencias sexuales hacia su mismo género. Tengo amigos y amigas en estas condiciones, con todo respeto hacia ellos. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. En otras versiones dice, a no ser por causa de fornicación. Corintios 18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? ¿Acaso estamos hablando de masturbación? Turbándose. Más turbación, confundirse, perturbarse. ¿Qué efectos se tienen que lograr para llegar a esto? La hormona, después la imaginación, después la provocación de deseos, pornografía, codiciar a una o más personas y la culminación orgásmica. Y ahí se termina todo, hasta nuevas tentaciones. Pero cuando la persona no se autosatisface, los deseos van creciendo y busca a alguien, pero no tiene a esa persona de su confianza. Y es cuando los deseos lo llevan a violar en cualquiera de sus manifestaciones la intimidad de una persona. En estos casos, cuando ya la contaminación sexual es intensa, es mejor la autosatisfacción. De los males, el menos peor, y que no afecta al próximo, sino a sí mismo. Mateo 18:25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirando, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Afortunadamente, actualmente tenemos a nuestro Señor y Rey a la diestra del Padre, intercediendo por quienes arrepentidos perseveramos en la fe, siendo cubiertos por la gracia. Tal y como el Padre Abraham, tenemos que perseverar en la fe y creer a nuestro Señor en todo lo que nos dice en su sagrada palabra, con la diferencia de que nosotros estaremos con Jesús, ya que, como sabemos, después de Abraham, los creyentes iban a dar a su seno, a un lugar de resguardo, pero de Jesucristo ya tenemos derecho a ir al paraíso nuevamente. Gloria a Dios. Aún así seguimos siendo víctimas de estas energías malévolas que nos incitan a cometer pecado. Creo que si nos damos cuenta qué es lo que nos hace pecar, sería más fácil evitarlo, agradando más a nuestro Señor Jesucristo, quien está conectado con el Padre, con el Espíritu Santo y con nosotros por medio de esa energía divina llamada Cristo. Jesús vino al mundo a nacer del Espíritu Santo y de María, con el objetivo de nacer como ser humano para así heredar la concupiscencia de nuestros ancestros Adán y Eva y toda la generación que aumentó el pecado. Jesús, así como el Padre Abraham,
Perseveró en su fe y transcurrió su vida sin pecar, a pesar de que fue tentado más que muchos hombres, mucho más que nosotros mismos en la actualidad. Pero no pecó y el Espíritu Santo lo fue llenando de Cristo como agua limpia sobre vaso de cristal con agua sucia. A menudo que el Cristo lo inundaba, la concupiscencia salía hasta tener su alma blanca y pura, convirtiéndose en hombre Dios. El Cristo, Juan 1:14, Reina Valera antigua. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria, gloria a Dios. Entonces, quedamos que lo que provoca el pecado dentro de nosotros es energía. Y el nuevo nacimiento es el Cristo dentro nuestro, que tiene que crecer para que nuestro viejo hombre muera, la energía negativa. Energía positiva, el Cristo. Su mayor manifestación, Jesucristo y todo lo que existe. Energía negativa, concupiscencia. Mayor manifestación, Luzbel y el anticristo como ser humano. La sexualidad se manifiesta desde muy temprana edad. En la actualidad el Internet permite aún a los niños recibir información que los provoca a caer en fornicación y adulterio. Se puede adulterar compartiendo deseos con otras personas, pensada o impensadamente. Se puede fornicar haciendo que estos deseos se manifiesten físicamente. La oración y la meditación tienen el poder de controlar estas energías malévolas. Resiste al diablo y éste huirá de ti. El ser humano se casa creyendo que es por amor, pero el deseo sexual se parece mucho al amor. Un enlace espiritual llega a la pareja y lo hace sentirse bien al estar juntos, besarse y tocarse, abrazarse, desearse. No es raro ver a una pareja de enamorados abrazados por las calles beso y beso. Se casan y todo es miel y dulzura, pero llega la costumbre y se inician los desacuerdos, las contiendas y discusiones. En el siguiente audiolibro seguiremos analizando, discerniendo, de acuerdo a la palabra de Dios, qué tan lícito es el sexo en el matrimonio.